En lo alto de los Andes peruanos se encuentra una misteriosa ciudad perdida, un enigma de 500 años de antigüedad, donde ingenieros ancestrales movieron rocas de 20 toneladas y construyeron hectáreas de terrazas escalonadas para fijar la ciudad a la montaña. Este lugar, reacio a desvelar sus secretos, ha desconcertado a los 111. A continuación, el Machu Picchu en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El Machu Picchu es una misteriosa maravilla encaramada en una meseta de los Andes peruanos a unos 500 metros por encima de un río. Aquí, sin la ayuda de ruedas o de herramientas de hierro, los obreros incas construyeron una ciudad de piedra. Este lugar es el mejor ejemplo de la ingeniería inca. Los arquitectos construyeron más de 600 terrazas para evitar que la ciudad se deslizara por la montaña. Los ingenieros hidráulicos diseñaron un sistema de suministro de agua con una longitud de casi 1 kilómetro. Y los albañiles erigieron templos en los que pueden verse los trabajos de mampostería más impresionantes del Nuevo Mundo. Para los incas, la arquitectura era especialmente importante. Los templos construidos en los alrededores de la ciudad están orientados para captar los rayos del sol naciente. La inclinación de los techos refleja el Huayna Picchu, el monte que emerge tras ellos. Sin embargo, el Machu Picchu ha guardado muy bien sus secretos, ocultando durante más de 400 años su verdadero significado y finalidad. Mediante estudios del diseño, la construcción y las principales características de la ciudad, los científicos están intentando desvelar algunos de sus misterios. Es un lugar muy complejo y, aunque creo que hoy en día sabemos muchas más cosas, todavía queda mucho por descubrir. Así que no creo en absoluto que hayamos solucionado todos los misterios de Machu Picchu. Abandonado en el siglo XVI e invadido por la selva andina, se convirtió en un lugar perdido en el tiempo y fue olvidado incluso por la gente que lo construyó. Intacto durante siglos, Machu Picchu es una ventana al pasado, a través de la cual podemos conocer a quienes lo construyeron, los incas, una antigua civilización que creó el imperio más poderoso de Sudamérica. También nos hace recordar al hombre que seguramente fue el responsable de su abandono, Francisco Pizarro, un conquistador español que invadió Perú y que en última instancia destruyó a la civilización inca. Y por último descubrimos a Hiram Bingham, un arqueólogo aficionado en busca de fama que dio por casualidad con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. La idea de que alguien sin una formación arqueológica pudiera descubrir tanto Machu Picchu como Vilcabamba en una corta expedición de reconocimiento es un logro espectacular. Desde el descubrimiento de Bingham en 1911, los científicos han trabajado para resolver los enigmas de Machu Picchu. ¿Quiénes eran los incas que la construyeron? ¿Y por qué abandonaron la ciudad? En los tiempos en que Colón descubrió el Nuevo Mundo, los incas controlaban todo el territorio que se extendía desde Colombia hasta Chile, un área mucho más grande que aquella controlada por los aztecas de México. Podría decirse que el imperio inca era la civilización más poderosa del Nuevo Mundo. Su dominio en Sudamérica empezó en 1438, cuando Pachacuti, un gran guerrero y líder, llegó al poder. Entonces, se puede decir que con él se inicia una gran expansión de los incas y tenía un gran dominio en cuanto se refiere a la religión, al gobierno, al arte. Era un hombre, muchos lo consideran nacido para gobernar una gran nación. Pero más allá de sus conquistas militares, Pachacuti también inició grandes proyectos de construcción. Ciudades, templos, grandes edificaciones y carreteras.
Eran expertos constructores de carreteras. Quizá hicieron unos 14.500 kilómetros de carreteras a lo largo de todo el imperio inca. De esta forma, podían trasladar a grandes tropas desde una zona a otra del imperio para controlar a la población. Los incas eran ingenieros y picapedreros excepcionales. Con precisión milimétrica, los artesanos tallaban y encajaban bloques de piedra. Incluso sin ayuda de argamasa, los muros de los incas han resistido el paso del tiempo y frecuentes terremotos que sacudieron la zona. Los habitantes de los Andes eran maestros orfebres. Estamos en el Museo del Oro de Lima, en Perú. Aquí encontramos numerosos objetos de los incas y pre-incas. Para los incas, el oro es muy especial. Es el metal más importante. El oro representaba a su principal dios, Inti, el dios del sol. Los incas y sus antecesores crearon piezas exquisitas. Cuchillos ceremoniales y estatuas. Guantes, máscaras y ropajes. Incluso algunos de los templos incas estaban cubiertos por láminas de ese brillante metal. Por desgracia para los incas, este material tan amado por ellos sería la causa de su destrucción. A principios del siglo XVI, un grupo de aventureros españoles salió hacia el Nuevo Mundo. En 1532, Francisco Pizarro y 180 hombres más desembarcaron en Perú. Guiados por una serie de intereses, ¿no? Dentro de los cuales, por ejemplo, aparte de los intereses naturales del hombre de conocer nuevas tierras, de descubrir cosas nuevas, etc., también había un poco el hecho de conseguir ciertas riquezas. Pizarro estuvo encantado de descubrir una civilización que compartía su amor por el oro. Había oído historias sobre el emperador inca Atahualpa, que comía en platos dorados y bebía en copas de oro. Al saber que Atahualpa y su ejército estaban acampados cerca de la ciudad de Cajamarca, a unos 550 kilómetros, Pizarro se dispuso a descubrir si la leyenda era cierta. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegaron a Cajamarca y de inmediato invitaron a Atahualpa a un banquete en su honor. El emperador aceptó y al día siguiente los españoles consiguieron atraer a Atahualpa y a los guerreros que le acompañaban a un lugar reducido. Entonces salieron de sus escondites y mataron salvajemente a todos excepto al emperador. Convertido en prisionero, Atahualpa aprendió rápidamente a hablar un lenguaje que los españoles entendían. Y ofreció a los españoles como una especie de recompensa llenar una habitación entera de oro, ¿no? Y 2 habitaciones de plata, hasta donde su mano alcanzara, decía, ¿no? El oro venía de Cuzco, la capital, pero nada podía saciar la sed de los españoles. Aunque el emperador cumplió su promesa, Pizarro finalmente ejecutó a Atahualpa y estalló una guerra a gran escala. A pesar de ser minoría, los españoles disponían de armaduras y armas de fuego. Los incas usaban arcos y flechas de madera. Ya debilitados por una guerra civil y una epidemia de viruela extendida por los españoles, los principales ejércitos incas fueron finalmente derrotados. En los años siguientes, los españoles destruyeron los restos de la civilización inca, arrasando templos y construcciones. Pero Manco, un miembro de la familia real, y centenares de incas se replegaron en lo más profundo del área montañosa y finalmente establecieron una nueva capital, Vilcabamba. Desde esa región dirigían ataques de guerrillas, pero fue un esfuerzo inútil. En 1572, tras décadas de enfrentamientos intermitentes, los españoles encontraron Vilcabamba y ejecutaron al último inca de la realeza. Vilcabamba quedó abandonada. 400 años después, sería la búsqueda de la legendaria ciudad de Vilcabamba lo que daría lugar al descubrimiento de Machu Picchu.
Durante siglos, Machu Picchu estuvo oculta al resto del mundo. Los españoles nunca la encontraron y los diezmados incas que sabían dónde estaba acabaron olvidándola. Pero a principios del siglo XX, un americano en busca de aventuras descubrió el lugar secreto y convirtió a Machu Picchu en las ruinas más famosas de Sudamérica. Hiram Bingham era un explorador, un geógrafo que era profesor de historia de la Universidad de Yale. Durante uno de sus viajes a Sudamérica, empezó a interesarse por los incas. Y una de las cosas sobre los incas que más despertaba su curiosidad era la ubicación de Vilcabamba, que fue la última capital de los incas que, después de ser derrotados por los españoles, intentaron recuperar su territorio. El padre y el abuelo de Bingham fueron famosos misioneros, y pensó que tal vez a través de una de sus atrevidas hazañas, él también podría cosechar fama. En 1911, Bingham emprendió una expedición a Perú para buscar la histórica e importante ciudad de Vilcabamba. En julio llegó a Cuzco, la antigua capital inca. Animados por rumores de que existían unas grandes ruinas en un área agrícola llamada Mandorpampa, Bingham y su pequeña expedición iniciaron su búsqueda de Vilcabamba. Fue un explorador increíblemente afortunado. En la expedición de 1911, fue capaz de seguir una ruta a través de Urubamba por el bosque de nubes, que era un terreno muy difícil debido a la densa vegetación. Un bosque de nubes es una selva montañosa tropical y húmeda que normalmente está a una altitud de entre los 900 y los 2400 metros. Afortunadamente para Bingham, el gobierno peruano había abierto un camino en las profundidades del bosque de nubes para aumentar el comercio. Hiram Bingham, al sexto día de abandonar Cuzco, llegó a Mandorpampa, que está en la base de Machu Picchu, y es una pequeña área agrícola. Acampó cerca de una choza donde vivía un indio llamado Arteaga. Dijo que en lo alto de los magníficos precipicios cercanos había algunas ruinas llamadas Machu Picchu, no muy lejos de nuestro campamento. Bingham no creyó que esa fuera la ubicación de Vilcabamba, pero no era de los que dejaba pasar ninguna ruina que pudiera suponer un nuevo descubrimiento. La mañana del 24 de julio, Bingham, su guía y su escolta militar peruana iniciaron el ascenso de la gran montaña. Pero el camino hasta la cima era difícil. Durante más de 2 horas y media, el grupo avanzó a duras penas hacia la cumbre, a veces de rodillas y a través de la densa vegetación. Casi exhaustos, se encontraron con una familia que vivía en lo que podría parecer el techo del mundo. Tras una breve pausa, un joven se ofreció a guiarlos más allá. Lo que había un poco más lejos entusiasmaría al mundo y sería el hecho en el que se basaría la fama de Bingham. Al cruzar estas terrazas, entré en una selva virgen y de repente me encontré en un laberinto de bonitas casas de granito. A pesar de que la maleza, sin cortar durante siglos, ocultaba el verdadero esplendor del lugar, Bingham pasó horas haciendo fotos y un mapa improvisado. A las 5 de la tarde, inició el regreso al campamento. Pero no se dio del todo cuenta de lo importante que era aquel descubrimiento. De hecho, ni siquiera volvió al día siguiente para llevar a sus amigos y mostrarles las ruinas. Creo que, en ese momento, pensaba que solo lograría la fama si descubría Vilcabamba, así que estaba ansioso por continuar. Durante los siguientes 3 meses, Bingham exploró otros lugares, pero ninguno tan impresionante como Machu Picchu. Acabó convenciéndose de que el lugar era más importante de lo que inicialmente pensó. Bingham volvió a los Estados Unidos con muchas fotografías y una pregunta clave: ¿para qué se construyó Machu Picchu? Con la ayuda de sus extraordinarias fotos, en menos de un año consiguió fondos para otra expedición.
En 1912, Bingham estaba de vuelta en la ciudad perdida, esta vez con docenas de trabajadores, un osteólogo, un geólogo y otros científicos. Sin embargo, Machu Picchu no se mostraba dispuesta a desvelar sus secretos. El primer objetivo del equipo era despejar de maleza el lugar. Pronto, los arqueólogos empezaron a excavar. Bingham estaba impaciente por encontrar restos humanos y las posesiones que hubiera enterradas junto a ellos. Tras una frustrante semana, descubrieron la primera cueva funeraria. Luego otra y otra. Al final, localizaron 100 tumbas. Bingham encontró esqueletos, cerámicas, herramientas de piedra e incluso cuchillos de bronce. Y esperaba que los objetos revelaran algo sobre la finalidad de ese lugar. Después de examinar los huesos, George Eaton, el osteólogo del equipo, concluyó que la gran mayoría de los cuerpos enterrados eran de mujeres. Cuando Bingham leyó esas cifras dijo, bueno, si hay tantos esqueletos de mujeres, tal vez Machu Picchu sea un lugar donde vivían las mujeres elegidas. Bingham estaba familiarizado con lo que los incas llamaban vírgenes del sol, ciertas mujeres escogidas para llevar vidas estrictamente religiosas y separadas de los hombres para asegurar su castidad. Quizá eso fuera un convento para las vírgenes del sol. Esa teoría intrigaba a Bingham, pero solo fue una de las muchas que planteó. Este es el Templo de las Tres Ventanas, claramente uno de los más importantes y una de las áreas más sagradas de Machu Picchu. Hiram Bingham vio este templo y sus tres ventanas y lo utilizó para formular toda una teoría según la cual Machu Picchu era el lugar de origen de los incas y las tres ventanas representaban las tres cuevas de las que emergieron los legendarios hermanos Ayar, los tres fundadores del Imperio Inca. En 1913, el National Geographic publicó la historia de Bingham y más de 100 de sus fotos. El reportaje cautivó a los lectores, haciendo famosos tanto a Bingham como a la misteriosa ciudad. Más tarde, Bingham entró en la política y se convirtió en senador de los Estados Unidos. Aunque se forjó una notable carrera en Capitol Hill, fue su descubrimiento en la montaña peruana lo que lo inmortalizó. Bingham publicó numerosos libros sobre Machu Picchu, donde exponía varias teorías. ¿Era la ciudad el lugar de nacimiento de los incas? ¿Su último enclave? ¿O un santuario para mujeres elegidas? Hiram Bingham murió en 1956 sin saber la verdad oculta tras este sorprendente descubrimiento. Quien quiera que escogiera la ubicación de Machu Picchu no pudo elegir un lugar más imponente o que supusiera un mayor desafío. La ciudad está peligrosamente encaramada en una meseta entre los montes Huayna Picchu y Machu Picchu. Es una pendiente escarpada situada a unos 500 metros por encima del río. Diseñar y construir algo de tal magnitud en este remoto lugar fue una tarea monumental. Se necesitaron miles de trabajadores para despejar el lugar, poner los cimientos, construir terrazas y erigir las edificaciones. Esto es Machu Picchu como los incas debieron verlo hace 500 años, cuando llegaron aquí desde su capital imperial, Cuzco. Seguramente había techos de paja, pero por lo demás debía de tener este aspecto. La ciudad cuenta con más de 600 terrazas, unas 170 edificaciones, miles de escalones, varios templos y 16 fuentes. Los incas usaron cientos de miles de piedras para construir la ciudad, algunas enormes. Afortunadamente, no tenían que ir muy lejos para encontrar los materiales de construcción. La gente a menudo se pregunta cómo trasladaban los incas estas piedras hasta aquí para construir la ciudad. Y ahora tenéis la respuesta delante de vosotros. Esta es la principal cantera de Machu Picchu, un amasijo gigantesco de granito blanco que usaron para crear esa espléndida ciudad que podéis ver detrás de mí.
La calidad de la mampostería inca es legendaria. Edificaciones importantes muestran una precisión a la hora de encajar las piedras que no tiene explicación. 500 años después, es imposible insertar la hoja de un cuchillo entre las piedras. Este es el muro posterior del Templo del Sol. Probablemente el templo más importante en Machu Picchu y, como corresponde, el muro más magnífico de todo el lugar. Un ejemplo extraordinario de los maravillosos trabajos incas de mampostería, con niveles perfectamente alineados, que van estrechándose a medida que aumenta la altura. ¿Cómo conseguían tanta precisión? ¿Qué sofisticadas herramientas usaban? No disponían de cinceles de acero, ni siquiera los tenían de hierro. Increíblemente, sin herramientas de hierro, los incas usaban rocas para tallar la roca. Esto es un martillo de piedra. Y si lo miráis, pensaréis, es simplemente una piedra del río. Exacto. Usaban piedras del río, las más duras que pudieran encontrar. Aquí tenemos una piedra que se extrajo de la cantera. Usaban martillos de piedra, piedras del río muy duras para golpear la roca. Algunas de las rocas con las que se trabajó en Machu Picchu eran muy grandes, y este es un martillo de piedra también grande, que debieron usar para desprender grandes trozos de piedra. Debían de usarlo entre 2 personas. Esta piedra igual pesa más de 13 kilos y proviene del río. Así que alguien debió transportarla en su espalda hasta Machu Picchu. Algunas de las rocas más enormes utilizadas en Machu Picchu pesan más de 20 toneladas. ¿Cómo las movieron? Vince Lee, un entusiasta de la arquitectura y la antigua tecnología, cree que tiene la respuesta. En 1998, Lee y varios voluntarios llevaron a cabo un experimento con un bloque de mármol de 13 toneladas. El objetivo era mover la piedra por una rampa con 25 grados de pendiente y luego girarla 90 grados como lo debieron de hacer los constructores de Machu Picchu. Pero Lee quería hacerlo sin utilizar ninguna cuerda. Pruebas anteriores demostraron que rocas muy grandes podían arrastrarse si se disponía de bastantes hombres y espacio para que se pudiera trabajar. Pero en rincones estrechos o áreas reducidas, las cuerdas no servían. Según la teoría de Lee, la piedra debía de colocarse en una especie de trineo de madera que se desplazaría sobre unos raíles de madera. Usando troncos como palancas, los voluntarios esperaban avanzar lentamente. Con un empujón y un gruñido, la roca se movió. El equipo arrastró sin problemas el bloque por la pendiente. Incluso girar la piedra en el extremo de la rampa resultó fácil. Lee cree que los incas usaron la misma técnica. Las edificaciones más importantes dependían de que las rocas encajaran con precisión y de que su enorme peso las mantuviera en el sitio. Pero hay pruebas de que en edificaciones menos importantes usaron argamasa hecha con una combinación de arcilla, tierra y pequeñas piedras. Además del trabajo de mampostería de la ciudad, otra característica distintiva de Machu Picchu es el sistema de terrazas. Las terrazas tienen 2 propósitos. Proporcionaban un lugar para cultivar y también evitaban que la ciudad se deslizara por la montaña. Esta es una terraza bastante típica de Machu Picchu, de unos 2 metros de altura y tiene 3 metros de ancho. Hay cientos de terrazas como esta y son el secreto de por qué este lugar está tan bien conservado e intacto después de 400 años de abandono en la selva. Los incas construyeron terrazas para poder soportar los 2.000 litros de agua por metro cuadrado que dejan las lluvias anuales. Su construcción es lo realmente importante. La terraza se inicia a partir de una gruesa base de roca que proporciona un buen flujo de agua y estabilidad. Por encima de estas piedras se pondrían unas más pequeñas y luego una capa de grava. Después otra de arena
y en la parte superior habría una capa fértil de suelo. Esta última tiene un grosor de unos 90 centímetros y se compone de tierra fértil que se trae a propósito y se coloca artificialmente para crear una terraza donde se pueda cultivar. Lo más probable es que este suelo fértil se hubiera transportado desde las tierras que rodean al río, a 500 metros por debajo, cesta a cesta. La construcción estratificada permitía que el agua de lluvia se filtrara suavemente a través de las terrazas. Hasta hace poco, los científicos solo especulaban sobre el tipo de cultivo que debía haberse sembrado para alimentar a la población de la ciudad. Pero a mediados de los 90, a través de muestras de suelo, se demostró que el maíz era el principal cultivo en Machu Picchu, junto a las patatas e incluso los aguacates. En total, Machu Picchu tenía casi 5 hectáreas de tierra en terrazas donde se cultivaba. El hecho de conocer el tipo de alimentos de cultivo y la cantidad de tierra disponible dio lugar a un interesante descubrimiento. Lo que descubrimos es que las terrazas de Machu Picchu no pudieron suministrar los nutrientes adecuados para más de 55 personas. Eso significaba que debía importarse comida. Los científicos calculan que en Machu Picchu vivían de 300 a 750 personas. Pero, ¿de dónde venía la comida? 500 metros más abajo está el gran valle del río Urubamba. Y sabemos que en ese amplio valle también se cultivaba. Las terrazas más bien actuaban de sujeción para Machu Picchu y ayudaban a que la ciudad quedara anclada en la montaña. Sin ellas, las edificaciones se hubieran derrumbado hace mucho tiempo. El enorme esfuerzo de construcción simplemente demuestra lo importante que era la persona que lo construyó. ¿Quién tenía los recursos? ¿Quién construyó Machu Picchu? Desde los cimientos hasta las fuentes, desde las terrazas a los templos, Machu Picchu fue un espectacular logro de ingeniería. Pero antes de empezar su construcción, alguien tuvo que diseñarlo. Quizá los arquitectos sean anónimos, pero su plan revela sus secretos. La ciudad está dividida en un sector agrícola y otro urbano. El sector urbano, que cubre 2 hectáreas, está además dividido en 2 áreas, separadas por una gran plaza. Actualmente, el sector occidental de Machu Picchu es el de los templos más importantes y la zona residencial de los incas. La zona oriental estaba destinada a los sacerdotes y familias que venían de visita, pero ahí también estaban situados los talleres. Los arquitectos incas diseñaron Machu Picchu para que estuviera en simbiosis con la naturaleza y muchos rasgos resaltan el paisaje. Esta es la puerta de entrada principal a la ciudad de Machu Picchu. Y como podéis ver, encuadra perfectamente la montaña de Huayna Picchu. Esto no es una casualidad. En Machu Picchu, la naturaleza hablaba y los incas escuchaban. Los incas veneraban la naturaleza. Ellos adoraban lo que denominaban huacas, rocas, arroyos, manantiales. La tierra estaba llena de un poder sagrado. Así que podemos imaginarnos que en Machu Picchu encontraron un lugar que estaba especialmente lleno de poder sagrado, por lo que podríamos decir que toda el área era un huaca. Para los incas había muy poca diferencia entre religión y ciencia. Debido a que no dejaron documentos escritos, no sabemos exactamente para qué usaban los incas ciertas edificaciones. Pero los científicos especulan si algunas de ellas tenían una función religiosa y utilitaria al mismo tiempo. El primer lugar al que se lleva a los turistas es el Templo del Sol. Es un lugar muy especial porque fue construido alrededor y encima de una roca enorme. Esta edificación, que es circular, rodea a la roca y la protege porque la roca es lo sagrado. Es un huaca o altar. Y ese huaca en particular tiene una ventana oriental. Y en un día específico del año, en el solsticio de invierno, la luz del sol entra por esa ventana y los rayos de luz dividen por la mitad la roca o el huaca.
Es un observatorio solar. Según la posición del sol, los incas podían determinar cuándo debían sembrar. Parece ser que otro templo aseguraba que el sol no desapareciera por completo más allá del horizonte, para no volver a elevarse más. Esto es el famoso Intihuatana, el lugar del sol. Esta palabra es un nombre moderno que se ha inventado para describir este tipo de roca. Se cree que todos los enclaves incas más importantes tienen una de estas, pero ninguna de ellas perduró. Fueron destruidas por los invasores españoles. Se especulaba sobre si los incas llevaban a cabo aquí ceremonias en las que amarraban de manera ritual al sol, en este lugar, para evitar que se moviera más allá del horizonte en el momento del solsticio de invierno. Pero, por supuesto, esto todavía son especulaciones. En realidad no sabemos para qué se usaba esta piedra, y es otro de los misterios de Machu Picchu. Los incas veneraban a las montañas y a los espíritus que habitaban en ellas. Incluso los tallaban en efigies. A esta parte se la conoce como la Plaza Sagrada. Se caracteriza por esta tremenda roca que se encuentra detrás de mí, que ha sido tallada para perfilar el horizonte y la montaña. Creo que este es el tipo de lugar donde los oradores debían de dirigirse a las gentes aquí congregadas. Otro lugar de reunión era la plaza central exterior, que separa los sectores urbanos oriental y occidental. Machu Picchu es un entorno con un espacio limitado. Estamos en lo alto de la meseta de una montaña, no hay mucho sitio, aunque consiguieron incorporar un espacio de suelo bastante amplio donde la gente pudiera pasear. La plaza exterior, los grandes templos y el magnífico trabajo de mampostería hacen de Machu Picchu una ciudad digna de un rey. Y tal vez esa era precisamente su finalidad. Una recopilación de impresionantes edificaciones podría hacernos pensar en ello. Hiram Bingham los bautizó como el Grupo del Rey. Nos encontramos en el Grupo del Rey o Palacio Real. Un gran trabajo de mampostería. Como podéis ver, una de las características que hizo pensar a Hiram Bingham en la teoría del Grupo del Rey o el Palacio Real son estos grandes, estos enormes dinteles que son los más grandes vistos en una edificación residencial en Machu Picchu. Cada dintel pesa 3 toneladas y los incas los elevaron sin ayuda de una grúa. La edificación está junto a la fuente número 1. La persona que viviera en esta zona fue la primera en tener acceso al agua. Esto indicaba que era alguien importante. El suministro del agua y el sistema de canalización es una de las obras de ingeniería más impresionantes de Machu Picchu. Los diseñadores incas desviaron agua desde un manantial a 800 metros de distancia hasta el corazón de la ciudad y la llevaban hasta 16 fuentes diferentes. El agua corriente imitaba el rugido del río sagrado Urubamba. Sin agua no hubiera sido posible construirla. Era absolutamente esencial. La planificación empezó con la canalización del manantial en la parte norte del monte Machu Picchu. Desde el manantial, un canal hecho de piedra de unos 800 metros de longitud conducía el agua potable hasta las fuentes. La ubicación del manantial, junto a las leyes de la física que gobiernan la pendiente por la cual el agua discurre de forma adecuada por un pequeño canal, indican que el lugar de la fuente número 1 estaba predeterminado por la naturaleza. Dos de las edificaciones más importantes, el Templo del Sol y la Residencia Real, se construyeron junto a la fuente número 1. Por lo tanto, el trazado de esta ciudad estaba parcialmente determinado por la ubicación y elevación del manantial. El sofisticado sistema hidráulico no solo es un legado de la genialidad de los ingenieros incas, también ayuda a responder preguntas sobre la gente que allí vivía. A finales de los 80, tras 80 años de especulaciones, los misterios de Machu Picchu estaban a punto de descubrirse. Desde que Hiram Bingham la descubrió en 1911, el lugar había estado envuelto en el misterio, pero Bingham barajaba varias teorías que sostuvo durante décadas. ¿Era Machu Picchu el lugar de nacimiento de los incas? ¿O era Vilcabamba,
el último refugio inca lejos de los españoles. O podría ser un centro sagrado para las vírgenes del sol. En los últimos 20 años, un dedicado grupo de científicos ha trabajado para encontrar respuestas. Hoy en día, la nube de misterio que envuelve Machu Picchu empieza a disiparse. En 1983, Richard Burger y Lucy Salazar, antropólogos de la Universidad de Yale, volvieron a examinar los objetos de las expediciones de Hiram Bingham. Los objetos, la mayoría de los cuales habían estado guardados durante 80 años en el sótano del Museo de Historia Natural Peabody de la Universidad de Yale, empezaron a desvelar información sorprendente sobre Machu Picchu. Por ejemplo, aquí lo que vemos es un tarro con dos asas verticales. Este tarro en particular pertenece a un grupo llamado Collas. Este grupo étnico fue conquistado por los incas y enviado a Machu Picchu. Eran muy famosos por su habilidad en la mampostería. Seguramente fueron ellos los que construyeron Machu Picchu. Los Collas eran anteriores a los incas y mejores constructores. Antes de ser conquistados, controlaban el lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia. Al observar los materiales, objetos y herramientas, llegamos a la conclusión de que estas personas eran artesanos especializados procedentes de una parte diferente del imperio. ¿Construyeron los Collas esta ciudad para que fuera el último refugio de los incas, la legendaria Vilcabamba? A principios de los 60, el aventurero estadounidense Jean Savoy respondió a esto con un no rotundo. Savoy identificó correctamente la verdadera Vilcabamba con un lugar llamado Espíritu Pampa, o Valle de los Espíritus, a 80 kilómetros al noroeste de Machu Picchu, al seguir la misma ruta de la expedición de Bingham en 1911. Irónicamente, Bingham había encontrado Vilcabamba en 1911, pero no se dio cuenta. El lugar que Bingham descubrió estaba tan lleno de maleza que no pudo ver los centenares de edificaciones ocultos en el bosque. Además, al volver a examinar los objetos, estos indicaban que la construcción de Machu Picchu seguramente empezó en 1450, unos 80 años antes de la conquista. Entonces, ¿construyeron los Collas Machu Picchu para ser un centro sagrado dedicado a las vírgenes del sol? Con modernas herramientas forenses y 20 años de experiencia práctica, el antropólogo forense John Verano acabó con el mito cuando volvió a examinar los esqueletos descubiertos por Bingham. De hecho, descubrió que había hombres y mujeres y que muchas de las mujeres habían tenido hijos, por lo que ya no encajaba con el mito. Entonces, ¿qué era Machu Picchu? Durante siglos, la respuesta permaneció enterrada en un archivo de Cuzco. A finales de los 80, el antropólogo de Berkeley, John Rowe, analizaba documentos del siglo XVI cuando descubrió un grupo de documentos legales que hacían referencia a un refugio real llamado Picchu. Si se compara con los enclaves conocidos, el refugio llamado Picchu parecía referirse a Machu Picchu. Ese documento explica que aquellas tierras que rodean el lugar llamado Picchu pertenecían al linaje de Pachacuti, el más grande de todos los emperadores incas. Estos eran documentos que se habían generado a partir de un caso legal en el que los descendientes de Pachacuti exigían la devolución de las tierras que les pertenecían. La teoría tenía sentido. Un refugio real construido para Pachacuti. Nuevas pruebas sugerían que la construcción empezó durante su reinado. Pachacuti realmente creó el imperio inca. Disponía del poder necesario para atraer a los mayores talentos de la época y a un número ilimitado de trabajadores para crear una obra maestra, esculpir la montaña y crear algunos de los trabajos arquitectónicos más magníficos que el mundo haya visto nunca. Los documentos legales y otros hechos convencieron a Rowe de que Machu Picchu era un refugio o un palacio real. El lugar estaba a varios días andando desde Cuzco y se sabía que los emperadores poseían propiedades reales. A una altura de unos 2.400 metros,
Machu Picchu definitivamente es la ciudad en las nubes. Pero sorprendentemente está a 900 metros por debajo de Cuzco, que se encuentra a unos 3.300 metros de altura. Pachacuti podría haber escapado de los fríos inviernos en Cuzco viajando a Machu Picchu, donde el tiempo debía ser más cálido. La nueva descripción de Machu Picchu como un refugio real no reduce sus cualidades místicas. Creo que Machu Picchu era esencialmente un lugar sagrado y religioso que los incas construyeron basándose en su ubicación. Tenemos que recordar que Pachacuti era un guía religioso y espiritual, no solo un líder político, por lo que concuerda con la teoría de que fuera una propiedad privada de Pachacuti y también un importante centro sagrado. La opinión general hoy en día es que seguramente Machu Picchu tenía una población de 300 personas, que llegaba hasta 750 si el emperador y su séquito viajaban hasta allí. El lugar estuvo habitado desde 1450 hasta 1540 y finalmente quedó abandonado. Tal vez fue la conquista española lo que hizo que los incas abandonaran este lugar. Cuando los españoles conquistaron Cuzco, la gente que vivía aquí en ese momento debía ser el grupo más próximo a Pachacuti, o lo que ellos llamaban su panaca. Podría ser que este grupo de personas se sintiera demasiado aislado aquí, o no dispusiera de los medios para sobrevivir y se fuera. Los artesanos, venidos de todas partes del imperio para construir la ciudad, probablemente también se marcharon y volvieron a sus casas. La guerra, el hambre y una epidemia de viruela acabó con más de 300.000 incas, lo que contribuyó a borrar el recuerdo de esta gran propiedad de Pachacuti, de la memoria de los pocos privilegiados que conocían su existencia. La selva se encargó del resto. En la región del bosque de nubes, la vegetación crece extremadamente rápido. La gente que cuida hoy en día de Machu Picchu lucha constantemente para que las terrazas estén despejadas de vegetación. Tras unos pocos años de abandono, este lugar se volvería invisible y quedaría cubierto por árboles. En la actualidad, los únicos que cubren este lugar son los turistas. Cada año, más de 300.000 personas vienen para experimentar la majestuosidad de Machu Picchu. El sobrecogimiento que la gente siente cuando visita Machu Picchu representa de alguna forma su reconocimiento a la antigua cultura peruana. Machu Picchu es uno de los últimos vínculos que han sobrevivido de una gran civilización vencida. Su gente surge de la niebla y nos guía hacia una mejor comprensión de quiénes eran a través de la increíble tecnología. Machu Picchu era un símbolo del poder de un emperador y un puente sagrado entre la humanidad y la naturaleza. La ciencia y la investigación moderna han contestado muchas de las preguntas que nos han intrigado a todos durante cerca de 100 años, desde que Machu Picchu fue descubierto, y sin embargo sigue siendo un lugar misterioso. Todavía nos preguntamos por qué los incas estaban tan preparados y pudieron llegar a construir esta ciudad en un lugar tan remoto. No conocemos las respuestas a todas las preguntas. Machu Picchu todavía es en parte un misterio y tal vez siempre lo será.